Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Hora de Salomón. Si les interesa todo el material, todo el contenido que estamos realizando en este canal de YouTube, les pido por favor que se suscriban y que comenten también y pueden compartir el video si es que les interesa. Bueno, entonces vamos a empezar con la pregunta del día. ¿Cuán difícil es entrenar actuación frente a cámara? Fui directamente a una pregunta que tiene que ver mucho con lo que trabajamos en mi escuela, con lo que yo me dedico a divulgar y en lo que yo me dedico a focalizar de todas las actividades que hay actualmente en mi teatro, en mi escuela. Y una de las cosas que me interesaba era entender cuando muchas personas vienen a hacer talleres con nosotros de actuación frente a cámara o tomar algún taller intensivo conmigo de actuación frente a cámara, la cargan de un montón de fantasías y de conceptos que, por ejemplo, yo creo que pasan varias cosas. Una de las primeras cosas es que las personas a veces cuando van a tomar un taller, en lugar de enfocarse en el contenido que tiene el taller, van a hacer casting en los talleres. Y eso es un problema tremendo, porque en lugar de vos querer entender cuáles son las herramientas que podés tomar de ese taller, estás esperando ver cómo podés escalar de alguna manera para que ese profesor, para que ese director, para que esa directora te llame para algún proyecto. El cual es muy probable que no tenga ningún interés, salvo casos muy excepcionales, pero me parece interesante pensar que si vos vas con esa dirección a hacer un taller, al que realmente no le va a servir el taller es a vos, porque lo bueno de tomar algún curso, algún taller, algún entrenamiento en particular es que a vos te puede alimentar para crecer como artista. En este caso hablando de talleres. Y con respecto a cuán difícil es entrenar la actuación frente a cámara o cuán difícil puede ser actuar frente a cámara, no es más difícil que ninguna nueva actividad que hagas. ¿A qué me refiero con esto? Si vos empezás a trabajar en una oficina, en un nuevo trabajo, y tenés que empezar a entender cuáles son las tareas que tenés que realizar, vas a ir dándote cuenta que poco a poco, con el correr del tiempo y agarrando una cotidianidad que es mucho tiempo destinado a las diferentes tareas que tienen que ver con la actividad que vos desarrollás en ese nuevo trabajo, con el correr del tiempo inevitablemente vas a ir comprendiendo cómo trabajarlas. Lo mismo con actuar frente a cámara. No es que existe un tip o dos o tres tips que si a vos te los tiran vas a empezar a actuar de la nada como si fuera magia. No. Como cualquier actividad nueva, lo que lleva es un tiempo. ¿Qué significa lleva un tiempo? Lleva que vos empieces a dedicarle a entender qué es lo que le pasa, por ejemplo, a tu cuerpo cuando se enfrenta a una cámara. Que entiendas qué es lo que tenés que hacer a la hora de que por ahí no se te entiende cuando estás hablando. Hay muchísimas cosas, las estoy simplificando, pero a lo que voy es lo siguiente: si vos no le dedicas tiempo a una actividad nueva, en este caso a empezar a entrenar la actuación frente a cámara, es imposible que avances en ese campo. Como en cualquier otro campo, vos le tenés que dedicar el tiempo necesario a este material de estudio. Yo siempre considero que el gran material de estudio que tenemos con respecto a la actuación es nuestro cuerpo. Entonces tenés que empezar a entender qué le pasa a tu gran herramienta a la hora de estar expuesta frente a una cámara. Y ahí vas a entender que hay un montón de pequeñas cositas que si haces y las empezás a trabajar en un marco de tiempo, inevitablemente van a hacer que puedas crecer en ese nuevo entrenamiento que estás incorporando. Pero me gustaba, viste, diferenciar un poco esto que tiene que ver con los actores y las actrices o los estudiantes de actuación que van a los diferentes talleres en lugar de tomar taller a castiñar versus los que van realmente a querer aprender. Después, yo soy. Acá puse yo soy porque algo que estuvimos tratando y trabajando en algunas de las sesiones de un programa que estamos realizando, que es estar en la actuación frente a cámara, que es un programa de desarrollo personal para artistas y también para emprendedores, era, por ejemplo, el cómo uno se marca en el yo soy, ¿no? Una de las cosas que siempre nos pasa es que cuando alguien se tiene que hacer una presentación en el taller, lo primero que dice es: yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy tímido, yo soy tímida, yo soy extrovertido, yo esto, yo lo otro. Y hay que tener, a mi manera de ver, mucho cuidado con el yo soy, porque lo que haces inevitablemente al definirte con una atribución que ni siquiera a veces es real, sino que es algo que alguien te dijo. Normalmente estas cosas vienen del entorno, que alguien te dijo: ah, mirá, sos muy tímido, vos solés ser así, vos solés ser asá.
y uno lo toma y se identifica con eso, y eso es un gran problema, te van a limitar. Y ni hablar a la hora de actuar. Si vos venís con la idea de que yo soy tímido, primero que crees que eso tiene una carga negativa, el yo soy tímido, como si no hubiese actores que fuesen tímidos. Digo, me parece que no te conviene el yo soy, en este caso puse el ejemplo de tímido, pero hay un montón de otras variables que la gente tiende a definirse. No te conviene definirte de ninguna manera. Y también en alguno de los podcasts de Practoral, siempre cuando invito al invitado o a la invitada que se presente, lo primero que uno tiende a hablar, porque todavía me hicieron esta pregunta y por eso también la introduje acá, tiene uno de las primeras cosas que empieza a hablar es de su profesión, ¿no? Entonces yo inevitablemente digo, yo soy actor, director, divulgador, investigador, y que te empezás a dar cuenta que somos mucho, obviamente, mucho más que la profesión, y de hecho en diferentes instancias de la vida somos por ahí hijo, hija, hermano, amigo, eh, no sé, creo que es muy difícil definirnos. Yo soy, entonces, eh, siempre me gusta pensar que somos en la situación que estamos y con quién estamos. Y entonces me parece que también en algún punto lo que nos define es el otro, esa ausencia del otro, que está muy ligados inevitablemente a esto que siempre hablamos de las escenas. Eh, ¿Qué pensamientos te pueden limitar? Bueno, eh, acá una de las cosas que creo que te pueden limitar o te pueden frenar en algún punto es el miedo. Y cuando hablamos del miedo, es algo que para los seres humanos es ancestral, pero me parece que está bueno pensar que el miedo puede ser una pequeña barrera que tenemos, que si nos animamos a enfrentarla y a ver cómo poder sobrellevarla, cómo poder pasarla, vamos a crecer. Inevitablemente, después de transitar un miedo, viene un crecimiento, a mi manera de ver. Lo que pasa es que también el miedo puede ser paralizador. Y si vos no estás lo suficientemente, me sale avispado, pero podría decirse con una carga de experiencia para entender cómo podés sobrellevar ese miedo y no quedarte en un lugar de queja como diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Es muy actual que muchos nos quejemos de todo el tiempo, en lugar de tomar acción para darnos cuenta de que cómo podemos llevar adelante una situación, ¿no? Lo interesante de cambiar este pensamiento limitante, de justificarme y entender y creer que por qué el universo va a estar en mi contra o por qué el universo esto, lo otro, si cambiamos ese pequeño pensamiento, de decir, no es un porqué, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo esto? ¿Cómo puedo yo superar este desafío? ¿Cómo puedo yo eh, hacer esta escena? ¿Cómo puedo yo ganar esa cantidad de dinero que necesito ganar al mes? ¿Cómo puedo yo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa pregunta, en algún punto, es movilizadora. ¿Qué significa que es movilizadora? Que te va a poner a experimentar y a probar cosas, que de esas cosas puede venir un camino que derive en un resultado que te ayude a pasar esa barrera que el miedo te estaba frenando. Entonces me parece que el miedo puede dar dos opciones: o te paraliza o te pone a trabajar en superar ese desafío. Lo que pasa que también puede ser que el miedo ataque en dos instancias, ¿no? Que la primera instancia sea que te paralice, y después de un tiempo que alguna persona pueda madurar con ese miedo, le recién pueda eh, afrontarlo y tomar el camino para ese desafío. Lo que pasa es que por suerte, como somos todos diferentes en todo, no hay dos personas iguales en el mundo, ni creo a lo largo de la historia, me parece que esto se vuelve un poco interesante porque el enfrentarnos un miedo puede producir millones de resultados diferentes. Entonces creo que algo de esto, estos pensamientos limitantes, sea el que sea, me parece que son interesantes entenderlos cómo me hacen hacer y no cómo me paralizan. Creo que son esos dos caminos, y está bueno tener una llamada de atención si hay algún miedo o un pensamiento limitante, que básicamente es una creencia y eso no es un hecho, es algo que no existe, es algo, una certidumbre imaginaria que tenemos pero que no es real. Si la podemos identificar, que creo que es el primer paso para todo, para crecer, poder identificar el problema,
hacerme cargo y trabajar sobre eso, inevitablemente lo vamos a poder desafiar y pasar con diferentes estrategias, con diferentes tiempos y demás. Después, ¿por qué a veces no podemos desarrollar nuestro máximo potencial? ¡Pumba! ¡Qué tremendo! ¿Por qué llegué a esto, no? Eh, ¿Por qué a veces no podemos desarrollar nuestro máximo potencial? Estas preguntas también las leo para que si ustedes quieren comenten abajo, porque me parece que hay cosas que a veces nos preguntamos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy una de las normas, por decirlo de alguna manera, que hacen que no podamos desarrollar nuestro máximo potencial es que nos estamos distrayendo todo el tiempo y eso deriva en una procrastinación eh, casi cotidiana que sumada en el tiempo es letal. Es letal, es letal que creamos que no hay tiempo. Digo, siempre pongo el ejemplo de un video de Schwarzenegger en donde habla todas las cosas que él hizo para llegar a donde está y cómo optimizaba el tiempo. Que me parecía no era que decía no hay que dormir, no hay que comer, no. Él hacía las funciones vitales que tenía que hacer para luego tener la energía a lo largo del día, pero lo interesante que se demostraba en ese video era que perdemos un montón de tiempo. Y ese video está hecho en épocas donde el celular y las redes sociales no estaban tan potentes como lo están hoy en día. Entonces, imagínate lo que está pasando hoy por hoy con las redes sociales, como están absorbiendo nuestra atención, ¿no? Hay un emprendedor, Alex Hormozzi, un empresario, más que un emprendedor, que siempre sostiene que el petróleo de hoy en día es la atención. Y concuerdo claramente porque estamos todo el tiempo queriendo captar la atención del público para poder monetizarla de alguna manera, porque si yo logro captar la atención de muchas personas, esas personas las puedo transformar en clientes, inevitablemente va a hacer que yo monetice y que tenga unas ganancias diferenciales. Ahora, ¿por qué estamos todo el tiempo, ¿no?, generando contenidos, haciéndonos preguntas? Y porque también creo que esta pregunta que hago, ¿por qué nosotros no podemos desarrollar nuestro máximo potencial? Son cosas que, si bien perdemos mucho tiempo a lo largo del día, eh, cuando nos damos cuenta que alguien que tiene la misma cantidad de tiempo que yo en un día y, y logra cosas o resultados similares a los que yo quisiera, eh, inevitablemente despejan una frustración en uno. ¿Por qué? Y porque te das cuenta que dos personas que no sé, que empezaron un trabajo a la par, uno empieza a tener unos resultados completamente diferentes sobre el otro. Y uno diría, bueno, cada persona tiene sus tiempos. Ahora, si cuando empezás a ver la curva de esas dos personas y ves que en esa curva hay uno que le dedicó muchísimas horas, por ejemplo, de entrenamiento a una escena, por ponerlo de una manera, y otro no le dedicó las horas que necesitaba un material, y bueno, ahí tenés por qué viene el resultado, ¿no? El resultado siempre va a ser una consecuencia de las horas de trabajo que vos le dediques a algo, a una actividad, a una escena, a un proyecto, a lo que sea. Por eso creo que es tan importante entender que tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de distracciones que hay al alcance para poder enfocarnos y darle toda la dirección realmente a lo que necesitamos y realmente a lo que queremos. Porque una de las cosas que hablaba en el programa, en las clases de preparación del programa de Estar en la Actuación Frente a Cámara, era que muchísimos artistas se la pasan trabajando de cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente quieren, y a lo que realmente quieren a lo largo de una semana no le dedican casi nada de tiempo. Y es interesante entender que en una franja laboral de 9 horas con una de almuerzo, vos estuviste haciendo 9 horas de algo que no te gusta. Y si eso lo sumás en un año, lo sumás en varios años, lo sumás en décadas, y estás siempre haciendo eso, imagínate el nivel de dolor que va acumulando esa persona. Ahora, si vos de repente te das cuenta y decís, che, yo no quiero esto, y vas empezando una estrategia para cada vez esas 9 horas reemplazarlas, y que cada vez esas 9 horas de trabajo sean menos y terminen siendo 3, y de repente encuentres que tenés 7 horas dedicadas a lo que realmente querés, también empezás a sumar esas horas en un año, en 5 años, en una década, lo que pueden ser y a los resultados que te van a llevar. Digo, por eso creo que es interesante que para poder desarrollar el máximo potencial hay algo que, repasando un poco las preguntas que surgieron en el día de hoy, tienen que ver entre sí, porque
es muy difícil que yo defina unas estrategias puntuales para empezar a vivir, por ejemplo, del arte que yo hago o de los derivados del arte que yo hago, cuando básicamente creo que no puedo vivir de lo que me gusta. Entonces, ¿cómo voy a generar esas estrategias? Ni siquiera las voy a pensar. Se entiende un poco que para yo plantearme un cambio de rumbo, tengo que llegar a una crisis tal que me tiene que hacer empezar a darme cuenta que algo tiene que cambiar sí o sí, porque si no, se vuelve todo muy cuesta arriba. Bueno, espero que les sirva este video, y si les gustó, como siempre, les pido por favor, si quieren comentar abajo las preguntas que hicimos, las repito. ¿Cuán difícil es entrenar la actuación frente a cámara? Yo soy, ¿vos cómo te definís? ¿Te definís de alguna manera o no? ¿Qué pensamientos te pueden limitar? ¿Tenés algunos pensamientos que te limiten? ¿Y por qué a veces no podemos desarrollar nuestro máximo potencial? Yo traté de darle algunas respuestas en este video, y si ustedes también tienen otras, agradecería que las escriban en los comentarios, y si les gustó este video pongan me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón a seguir creando contenido. Bueno, espero que les sirva, un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo video. Chao.